Capítulo 18. Dilaf entró por la puerta, con aspecto un poco distraído. Entonces vio al elantrino sentado en la silla, a la mesa de Rathen. Estuvo a punto de morirse de la impresión. Rathen sonrió al ver que Dilaf contenía el aliento de manera audible, con unos ojos como platos, y que la cara se le ponía de un color no muy distinto al de su armadura. ¡Bugad, ya!, gritó Dilaf sorprendido, la maldición Fjordell subiendo rápidamente a sus labios. Rathen alzó las cejas, no porque se ofendiera, sino porque le sorprendía que Dilaf lo pronunciara tan fácilmente. El Ardeth se había impregnado profundamente de la cultura de Beti. «Saluda a Diren, Ardeth», dijo Rathen, señalando al elantrino de rostro negro y ceniciento. «Y por favor, abstente de usar el nombre de nuestro señor Yared como maldición. Es una costumbre Fjordell que preferiría que no hubieras adoptado». «¡Un elantrino!». «Sí, muy bien, Ardeth. Y no puedes prenderle fuego». Rathen se echó ligeramente atrás en su asiento, sonriendo mientras Dilaf miraba con mala cara al elantrino. Rathen lo había llamado sabiendo bien qué reacción tendría, y se sentía un poco indigno. Eso, sin embargo, no le impidió disfrutar del momento. Finalmente, Dilaf le dirigió a Rathen una mirada de odio, aunque rápidamente la enmascaró con otra de sumisión. «¿Qué está haciendo aquí, mi Rathen?». «Pensé que sería bueno conocer el rostro de nuestro enemigo, Ardeth», dijo Rathen, poniéndose en pie y acercándose al asustado elantrino. Los dos sacerdotes, naturalmente, conversaban en Fjordell. Había confusión en los ojos del elantrino y un miedo atroz. Rathen se agachó junto al hombre, estudiando a su demonio. «¿Son todos calvos, Dilaf?», preguntó con interés. «Al principio no», respondió con osquedad al Ardeth. «Suelen tener la cabeza llena de cabello cuando los perros Korati los preparaban para la ciudad. Su piel es también más pálida». Rathen palpando con la mano la mejilla del hombro. La piel era dura y corriosa. El elantrino lo miró con ojos asustados. «¿Esas manchas negras son lo que distingue a un elantrino?». «Son la primera señal, mi Rathen», dijo Dilaf sumiso. O bien se estaba acostumbrando al elantrino, o simplemente había superado su inicial estallido de odio y había pasado a una forma más bien paciente de disgusto. «Suele ocurrir de la mañana a la noche. Cuando el maldito despierta, tiene manchas negras por todo el cuerpo. El resto de su piel se vuelve de un marrón grisáceo, como la de este con el tiempo». «Como la piel de un cadáver embalsamado», advirtió Rathen. Había visitado la Universidad de Svorden en alguna ocasión y sabía cómo eran los cadáveres que ahí guardaban para estudiarlos. «Muy similar», reconoció Dilaf en voz baja. «La piel no es la única señal, mi Rathen. También están podridos por dentro». «¿Cómo lo sabes?». «Sus corazones no laten y sus mentes no funcionan. Corren historias de los primeros días, hace 10 años, antes de que los encerraran a todos en esa ciudad. En cuestión de meses se vuelven comatosos. Apenas son capaces de moverse, excepto para gemir su dolor». «¿Dolor?». «El dolor de su alma ardiendo con el fuego de nuestro señor Yared», explicó Dilaf, «crece dentro de ellos hasta que se consume su conciencia. Ese es su castigo». Rathen asintió, apartándose del elantrino. «No tendrías que haberlo tocado, mi Rathen», dijo Dilaf.
Creí que habías dicho que nuestro señor Yadet protegía a sus fieles, dijo Rathen. ¿Qué he de temer? Has invitado al mal a la capilla, mi Rathen. Rathen hizo una mueca. No hay nada sagrado en este edificio, Dilaf, como bien sabes. No puede haber ningún suelo sagrado en un país que no ha sido aliado con el Shuderet. Por supuesto, dijo Dilaf. Por algún motivo, sus ojos se volvían ansiosos. La expresión de los ojos de Dilaf incomodaba a Rathen. Tal vez sería mejor reducir al mínimo el tiempo que el que Ardet pasara en la misma habitación que el elantrino. Te he llamado porque voy a necesitar que haga los preparativos del sermón de esta tarde, dijo Rathen. Yo no puedo hacerlo. Quiero pasar un rato interrogando a este elantrino. Como tú ordenes, mi Rathen, respondió Dilaf, todavía mirando al elantrino. Puedes marcharte, Ardet, dijo Rathen con firmeza. Dilaf rezongó y luego salió de la habitación obedeciendo la orden de Rathen. El Gjörn se volvió hacia el elantrino. La criatura no parecía carecer de mente, como había dicho Dilaf. El capitán de la guardia que había traído al elantrino incluso había mencionado el nombre de la criatura. Eso implicaba que podía hablar. ¿Puedes entenderme, elantrino?, preguntó Rathen en ahónico. Diren se mantuvo en silencio. Luego, afirmó con la cabeza. Interesante, musitó Rathen. ¿Qué quieres de mí? Solo hacerte unas preguntas, dijo Rathen, volviendo a su mesa y sentándose. Continuó estudiando a la criatura con curiosidad. Nunca en sus muchos viajes había visto una enfermedad como esa. ¿Tienes comida?, preguntó el elantrino. Había un leve matiz de locura en sus ojos cuando mencionó la palabra. Si respondes a mis preguntas, te prometo enviarte de vuelta el Antris con una cesta llena de pan y queso. Esto atrajo la atención de la criatura. Asintió vigorosamente. Qué hambriento, pensó Rathen con curiosidad. ¿Y qué es lo que ha dicho Dilaf? ¿Que no te late el corazón? Tal vez la enfermedad le hace algo al metabolismo. ¿Hace que el corazón lata tan rápido que es difícil detectarlo y aumente de algún modo el apetito? ¿Qué eras antes de que te arrojaran a la ciudad, Diren? Campesino, mi señor. Trabajaba los campos de la plantación de Ahor. ¿Y cuánto tiempo hace que eres elantrino? Me arrojaron en otoño, dijo Diren. ¿7 meses? ¿8? No lo sé. Así que la otra afirmación de Dilaf, que los elantrinos se volvían comatosos en pocos meses, era incorrecta. Rathen reflexionó, tratando de decidir qué clase de información podía tener esta criatura que le resultase útil. ¿Y cómo es el Antris?, preguntó. Es terrible, mi señor, respondió Diren agachando la cabeza. Están las bandas. Si vas al lugar equivocado, te persiguen o te hacen daño. Nadie le cuenta a los recién llegados cómo son las cosas. Así que si no tienes cuidado, te metes en el mercado y eso no es bueno. Y ahora hay una nueva banda. Eso dicen unos pocos elantrinos que conozco de las calles. Una cuarta banda, más poderosa que las otras. Bandas. Eso implicaba una sociedad elemental, al menos. Rathen frunció el ceño. Si las bandas eran tan duras como las daba a entender Diren, entonces tal vez pudiera utilizarlas como ejemplo de Svarkis para sus seguidores. Sin embargo, al hablar con el complaciente Diren, Rathen empezaba a pensar que tal vez debía continuar haciendo sus condenas desde lejos. Si un cierto porcentaje de elantrinos era tan inofensivo como ese hombre, entonces la gente de Cae probablemente se decepcionara de sus demonios. A medida que continuaba el interrogatorio, Rathen advirtió que Diren no sabía muchas más cosas que pudieran serle útil. El elantrino no podía explicar cómo era la Shaud. Le sucedió mientras dormía. Decía que estaba muerto.
significara eso lo que significase, y que sus heridas ya no sanaban. Incluso le mostró a Rathen un corte en la piel. No obstante, la herida no sangraba, así que Rathen sospechó que los trozos de piel no habían cicatrizado bien al sanar. Diren no sabía nada de la magia elantrina. Decía haber visto a otros hacer dibujos mágicos en el aire, pero él no sabía hacerlos. Lo que sí sabía era que tenía mucha hambre. Insistió en ello varias veces, además de mencionar en otras 2 ocasiones que le daban miedo las bandas. Satisfecho de haberse enterado de lo que quería averiguar, Rathen mandó llamar al capitán de la guardia que había traído a Diren. El capitán de la guardia de Elantris entró obsequiosamente. Llevaba guantes gruesos y levantó al elantrino de su asiento usando un largo palo. El capitán aceptó con ansia una bolsa de monedas de Rathen y luego asintió cuando Rathen le hizo prometer que le compraría a Diren una bolsa de comida. Mientras el capitán obligaba a su prisionero a salir de la habitación, Dilaf apareció en la puerta. El Artet observó marcharse a su presa con expresión decepcionada. ¿Todo listo?, preguntó Rathen. Sí, mi Rothen, respondió Dilaf. La gente empieza a llegar ya para la ceremonia. Bien, dijo Rathen, acomodándose en su silla y entrelazando los dedos pensativos. ¿Te preocupa algo, mi Rothen? Rathen negó con la cabeza. Estaba planeando el discurso de esta noche. Creo que es hora de dar el siguiente paso en nuestros planes. ¿El siguiente paso, mi Rothen? Rathen asintió. Creo que hemos establecido con éxito nuestra postura contra Elantris. Las masas están siempre dispuestas a encontrar demonios a su alrededor, si se les da la motivación adecuada. Claro. Sí, mi Rothen. No olvides, Sarted, que hay un sentido en nuestro odio. Une a nuestros seguidores. Les proporciona un enemigo común. Correcto, dijo Rathen, apoyando los brazos en la mesa. Sin embargo, hay otro propósito, uno igual de importante. Ahora que le hemos dado a la gente a alguien a quien odiar, necesitamos crear una asociación entre Elantris y nuestros rivales. El Shu-Korath, dijo Dilaf con una sonrisa siniestra. Correcto otra vez. Los sacerdotes Korati son los que preparan a los nuevos elantrinos. Son la motivación tras la piedad que este país muestra a sus dioses caídos. Si damos a entender que la tolerancia Korati convierte a sus sacerdotes en simpatizantes, la repulsa por Elantris se extenderá al Shu-Korath. Sus sacerdotes se enfrentarán a 2 opciones. O bien aceptan su incriminación o se alían con nosotros contra Elantris. Si eligen lo primero, el pueblo se volverá contra ellos. Si eligen lo segundo, eso los dejará bajo nuestro control teológico. Después de eso, unas cuantas situaciones embarazosas y parecerán impotentes e irrelevantes. Es perfecto, dijo Dilaf, pero ¿sucederá lo bastante rápido? Hay muy poco tiempo. Rathen se sobresaltó y miró al todavía sonriente Artet. ¿Cómo se había enterado el hombre del plazo que tenía? No podía saberlo. Tenía que estar haciendo conjeturas. Funcionará, dijo Rathen, con su monarquía inestable y su religión tambaleándose. El pueblo buscará un nuevo liderazgo. El Shu-Dereth será como una roca en medio de arenas movedizas. Una buena analogía, mi Rothen. Rathen nunca estaba seguro de si Dilaf se burlaba de él con esas declaraciones o no. Tengo un trabajo para ti, Artet. Quiero que establezca la relación en tu sermón de esta noche. Vuelve al pueblo contra el Shu-Korath. ¿No lo hará mi Rothen? Hablaré después de ti, y mi discurso será lógico. Tú, sin embargo, eres más apasionado, y su disgusto con el Shu-Korath debe proceder en primer lugar de sus corazones. Dilaf asintió, inclinando la cabeza para indicar que cumpliría la orden.
Rathen agitó la mano, indicando que la conversación había terminado, y el Artet se marchó y cerró la puerta. Dilaf habló con su fervor característico. Lo hizo frente a la capilla, desde un estrado que Rathen había encargado cuando la multitud se hizo demasiado nutrida para caber en el edificio. Las cálidas tardes de primavera favorecían esas reuniones y la luz del anochecer con las antorchas ofrecía la mezcla adecuada de visibilidad y sombra. La gente contemplaba a Dilaf con embeleso, aunque la mayor parte de lo que decía era repetitivo. Rathen se pasaba horas preparando sus sermones, cuidando de combinar la reiteración como refuerzo y la originalidad para provocar entusiasmo. Dilaf solo se limitaba a hablar. No importaba si farfullaba las mismas denuncias sobre el Antris y las mismas alabanzas redundantes al imperio de Yaded, la gente lo escuchaba de todas formas. Después de una semana de oír hablar al Artet, Rathen había aprendido a ignorar su propia envidia, hasta cierto grado al menos. La sustituía por orgullo. Mientras escuchaba, Rathen se felicitaba por la efectividad del Artet. Dilaf hizo lo que Rathen le había ordenado, comenzando con sus diatribas normales sobre el Antris para pasar luego atrevidamente a una acusación en toda regla contra el Shukorab. La multitud lo seguía, permitiendo que redirigiera sus emociones. Salió tal como Rathen había planeado. No había ningún motivo para que sintiera celos de Dilaf. La furia del hombre era como un río que el propio Rathen había desviado hacia la multitud. Dilaf podía tener un talento en bruto, pero Rathen era quien movía los hilos. Se dijo que de momento Dilaf no lo sorprendía. El sermón progresaba bien. Dilaf descargaba su furia sobre la multitud repudiando todo lo Corati. Pero la marea cambió cuando Dilaf puso el acento en el Antris. Rathen no se inquietó al principio. Dilaf tenía una incorregible tendencia a divagar durante sus sermones. «Y ahora, mirad», ordenó el Arteta de pronto, «contemplad al Sbrakis. Mirad a la bestia a los ojos y dad forma a vuestro odio. Alimentad el clamor de Rathen que arde dentro de todos vosotros». Rathen se quedó de una pieza. Dilaf señaló con un gesto un extremo del estrado, donde un par de antorchas cobraron vida de repente. Dirén el elantrino estaba atado a un poste, la cabeza gacha. Había cortes en su cara que no tenía antes. «¡Contemplad al enemigo!», chilló Dilaf. «Mirad, no sangra. No corre sangre por sus venas y ningún corazón late en su pecho. ¿No dijo el filósofo Grundtvig que se puede juzgar la igualdad de todos los hombres con su unidad común de sangre? Pero ¿qué hay de quien no tiene sangre? ¿Cómo lo llamamos? ¡Demonio!, gritó alguien de la multitud. ¡Diablo! ¡Sbrakis!, gritó Dilaf. La multitud se enardeció, cada cual chillando su propia acusación al consumido despojo. El elantrino gritó con salvaje pasión. Algo había cambiado en aquel hombre. Cuando Rathen había hablado con él, sus respuestas habían sido poco entusiastas pero lúcidas. Ahora en sus ojos no quedaba cordura, solo había dolor. El sonido de la voz de la criatura alcanzó a Rathen por encima de la furia de la congregación. «¡Destruidme!», suplicó el elantrino. «¡Acabad con el dolor! ¡Destruidme, por favor!». La voz sacó a Rathen de su estupor. Advirtió de inmediato
que no podía permitir que Dilaf asesinara al elantrino en público. Visiones de la audiencia de Dilaf convirtiéndose en turba, quemando al elantrino en un arrebato de pasión colectiva. Eso lo arruinaría todo. Yado nunca consentiría algo tan violento como una ejecución pública. No importaba quién fuera la víctima. Recordaba demasiado al caos de una década antes, un caos que había derrocado a un gobierno. Rathen se encontraba a un lado del estrado, entre un grupo de sacerdotes. Una multitud se apretujaba delante, y Dilaf se hallaba delante del atril, con las manos extendidas mientras hablaba. «Tienen que ser destruidos», chilló Dilaf, «todos ellos, purificados solo con el fuego sagrado». Rathen saltó al estrado. «Y así será», gritó interrumpiendo al Artet. Dilaf se detuvo un instante. Se volvió hacia un lado y le hizo un gesto con la cabeza a un sacerdote menor que sostenía una antorcha encendida. Dilaf suponía probablemente que Rathen no podía hacer nada para impedir la ejecución, al menos nada que no minara su propia credibilidad ante la multitud. «No esta vez, Artet», pensó Rathen, «no te dejaré hacer lo que se te antoje». No podía contradecir a Dilaf, no sin que pareciera que había una división en las filas de Ereti. Podía, sin embargo, tergiversar lo que Dilaf había dicho. Esa particular hazaña verbal era una de las especialidades de Rathen. «Pero, ¿de qué serviría?», exclamó Rathen, esforzándose por hacerse oír por encima del griterío de la multitud. Se abalanzaban hacia adelante anticipando la ejecución y maldiciendo al elantrino. Rathen apretó los dientes, se hizo a un lado a Dilaf y arrancó la antorcha de las manos del sacerdote. Rathen oyó a Dilaf sisear de malestar, pero ignoró al Artet. Si no controlaba la multitud, simplemente continuaría avanzando y atacarían al elantrino por su cuenta. Rathen alzó la antorcha varias veces y la gente gritó de placer, entonando una especie de cántico rítmico, y en las pausas se produjo el silencio. «Os lo pregunto de nuevo», gritó Rathen cuando la multitud cayó, preparada para volver a gritar. La gente se mantuvo en silencio. «¿De qué serviría matar a esta criatura?», preguntó Rathen. «¡Es un demonio!», aulló uno de los hombres de la multitud. «Sí», dijo Rathen, «pero ya está atormentado. El propio Yaded le dio a este demonio su maldición. Escuchadlo suplicar la muerte. ¿Es eso lo que queremos hacer? Darle a esta criatura lo que quiere». Rathen esperó tenso, aunque algunos de los miembros de la muchedumbre gritaron que sí por hábito. Otros se detuvieron. La confusión empezó a hacer mella y cedió un poco la tensión. «Los Dothraki son nuestros enemigos», dijo Rathen, hablando ahora con aplomo, la voz firme en vez de apasionada. Sus palabras calmaron más a la gente. Sin embargo, no somos nosotros quienes los debemos castigar. Ese es el placer de Yaded. Nosotros tenemos otra tarea. Esta criatura, este demonio, es la cosa que según los sacerdotes Korati debéis compadecer. Os preguntáis por qué Arelon es pobre en comparación con las naciones del este. Es porque suplís la estupidez Korati. Por eso, carecéis de las riquezas y bendiciones de las que disfrutan naciones como Jindo y Sborden. Los Korati son demasiado indulgentes. Puede que nuestra misión no sea destruir estas criaturas, pero tampoco es cuidarlas. No deberíamos apiadarnos de ellas ni tolerar que vivan en una ciudad tan grandiosa y rica como Elantris. Rathen apagó la antorcha.
y luego indicó a un sacerdote que hiciera lo mismo con las luces que iluminaban al pobre elantrino. En cuanto esas antorchas se apagaron, el elantrino desapareció de la vista y la multitud empezó a calmarse. Recordad, dijo Raven, son los Coradi quienes cuidan a los elantrinos, incluso ahora. Todavía vacilan cuando se les pregunta si los elantrinos son demonios. Los Coradi temen que la ciudad regrese a su gloria, pero nosotros sabemos algo más. Sabemos que Yadet pronunció su maldición. No hay piedad para los condenados. El Shukorad es la causa de vuestros dolores. Apoya y protege a Elantris. Nunca os libraréis de la maldición elantrina, mientras los sacerdotes Corati continúen dominando en Narelon. Así pues, yo os digo, id y decidles a vuestros amigos lo que habéis aprendido, e instadlos a abandonar las herejías Corati. Se produjo el silencio. Después la gente comenzó a manifestar a gritos su convencimiento, su transferida insatisfacción. Raven los observó con atención mientras gritaban su aprobación y luego, por fin empezaban a dispersarse. Su vengativo odio casi había desaparecido. Raven suspiró aliviado. No habría ningún ataque a medianoche a los sacerdotes o a los templos Coradi. El discurso de Dilaf había sido demasiado disperso, demasiado rápido para causar daños duraderos. El desastre se había evitado. Raven se volvió y miró a Dilaf. El Arted había dejado el estrado poco después de que Raven se hiciera con el control y ahora veía cómo su multitud desaparecía con furia petulante. Sería capaz de convertirlos en réplicas fanáticas de sí mismo, pensó Raven, excepto que su pasión se quemaría rápidamente en cuanto pasara el momento. Necesitaban más. Necesitaban conocimiento, no solo histeria. Arted, dijo Raven severamente, llamando la atención de Dilaf. Tenemos que hablar. El Arted le devolvió la mirada y luego asintió. El elantrino seguía gritando pidiendo la muerte. Raven se volvió hacia otro par de Arteds y señaló al elantrino. Recoged a la criatura y reuníos conmigo en los jardines. Raven se volvió hacia Dilaf, señalando cortante la puerta situada al fondo de la capilla de Ereti. Dilaf hizo lo que se le ordenó y se marchó a los jardines. Raven lo siguió, pasando por el camino junto al confuso capitán de la guardia de Elantris. «¿Mi señor?», preguntó el hombre. «El sacerdote joven me alcanzó antes de que volviera a la ciudad. Dijo que querías a la criatura de vuelta. ¿He hecho mal?». «Has hecho bien», dijo Raven cortante. «Vuelve a tu puesto. Nosotros nos encargaremos del elantrino». El elantrino pareció agradecer las llamas, a pesar del terrible dolor que debían causarle. Dilaf se agazapaba a un lado, observando con ansiedad, aunque había sido la mano de Raven, no la suya, la que había dejado caer la antorcha sobre el elantrino empapado de aceite. Raven contempló a la pobre criatura arder hasta que sus gritos de dolor fueron finalmente silenciados por el rugiente fuego. El cuerpo de la criatura ardió fácilmente, demasiado fácilmente envuelto en llamas. Raven sintió una punzada de culpa por haber traicionado a Diren. Aunque sea esa emoción una tontería, el elantrino tal vez no fuera un auténtico diablo, pero era sin duda una criatura a la que Yadet había maldecido. Raven no le debía nada.
Con todo, lamentaba haber quemado a la criatura. Por desgracia, los cortes de Dilaf la habían enloquecido, obviamente, y no podía devolverla a la ciudad en su estado actual. Las llamas fueron la única opción. Rathen observó los ojos del penoso elantrino hasta que las llamas lo consumieron por completo. Y el ardiente fuego de la insatisfacción de Yaded los purificará, susurró Dilaf citando el Doderet. El juicio corresponde solo a Yaded y lo ejecuta su único sirviente, el Wyrn, citó Rathen, usando un párrafo diferente del mismo libro. No tendrías que haberme forzado a matar a esta criatura. Era inevitable, dijo Dilaf. Tarde o temprano todas las cosas deben inclinarse ante la voluntad de Yaded, y es su voluntad que todo el Antris arda. Simplemente he obedecido el destino. Has estado a punto de perder el control de esa multitud con tus desvaríos, Ardet, replicó Rathen. Una algarada debe ser planeada y ejecutada con mucho cuidado. De lo contrario, es probable que se vuelva también contra sus creadores. Yo me he dejado llevar, dijo Dilaf, pero matar a un elantrino no habría provocado un tumulto. Eso no lo sabes. Además, ¿qué hay de Yadon? ¿Cómo podría oponerse? Su propia orden dice que los elantrinos huidos pueden ser quemados. Nunca se pondría a favor del Antris. Pero podría ponerse en nuestra contra, dijo Rathen. Te has equivocado al traer esta criatura a la reunión. El pueblo merece ver lo que tiene que odiar. El pueblo no está preparado todavía para eso, dijo Rathen bruscamente. Queremos mantener su odio desenfocado. Si empiezan a destruir la ciudad, Yadon pondrá fin a nuestras prédicas. Los ojos de Dilaf se entornaron. Parece como si intentaras evitar lo inevitable, mi Rodden. Cultivas ese odio y no estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de las muertes que causará. El odio y la repulsa no pueden seguir desenfocados mucho tiempo. Encontrarán una vía de escape. Pero esa vía de escape se dará cuando yo lo decida, dijo Rathen fríamente. Soy consciente de mi responsabilidad, Ardet, aunque cuestiono tu comprensión de la misma. Me dices que matar a este elantrino estuvo dictado por Yaded, que simplemente seguías el designio de Yaded forzando mi mano. ¿Qué, pues? ¿Las muertes que causé una alargada sería cosa mía o simplemente la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes ser tú un sirviente inocente si yo debo asumir la plena responsabilidad por la gente de esta ciudad? Dilaf resopló bruscamente. Sabía, no obstante, cuánto había sido derrotado. Hizo una fría reverencia, se dio la vuelta y entró en la capilla. Rathen vio marcharse al Ardet, rebulliéndose por dentro. La acción de Dilaf de esta noche había sido estúpida e impulsiva. ¿Estaba tratando de minar la autoridad de Rathen o simplemente actuaba siguiendo sus fanáticas pasiones? Si era lo segundo, la alargada que había estado a punto de producirse era culpa del propio Rathen. Después de todo, se había sentido muy orgulloso de usar a Dilaf como herramienta efectiva. Rathen sacudió la cabeza libremente un tenso suspiro. Había derrotado a Dilaf aquella noche, pero la tensión crecía entre ambos. No podían permitirse que hubiera abiertamente discusiones entre ellos. Los rumores de disensión en las filas de Ereti erosionarían su credibilidad. Tendré que hacer algo con el Ardet, decidió Rathen con resignación. Dilaf se estaba convirtiendo en un problema incómodo. Tomada su decisión, Rathen se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, al hacerlo, sus ojos volvieron a posarse en los restos calcinados del elantrino y se estremeció a su pesar.
El voluntario acatamiento de la inmolación del hombre traía recuerdos a la mente de Rathen, recuerdos que hacía tiempo que intentaba desterrar, imágenes de dolor, de sacrificio y de muerte, recuerdos de Dacor. Dejó atrás los huesos calcinados y se dirigió a la capilla. Todavía tenía una tarea de la que ocuparse esa noche. El Seón salió flotando de su caja, respondiendo a la orden de Rathen, que se reprendió mentalmente. Era la segunda vez en una semana que usaba la criatura. Depender del Seón era algo que había que evitar. Sin embargo, no se le ocurrió otra forma de conseguir su objetivo. Dilaf tenía razón. El tiempo se acababa. Ya habían transcurrido 14 días desde su llegada a Arelon y se había pasado una semana viajando antes de eso. Solo le quedaban 70 días de plazo. Y a pesar de la multitud congregada esa noche, Rathen solo había convertido a una diminuta fracción de Arelon. Solo un hecho le daba esperanza. La nobleza arelena se concentraba en Cae. Estar lejos de la corte de Yadon era un suicidio político. El rey concedía y retiraba títulos a capricho, y era necesario un buen perfil para asegurarse un puesto firme en la aristocracia. Al Wyrn no le importaba si Rathen convertía a las masas o no. Mientras la nobleza se plegara, el país sería considerado Dereti. Así que Rathen tenía otra oportunidad, pero aún le faltaba mucho por hacer, buena parte de lo cual dependía del hombre al que estaba a punto de llamar. Su contacto no era un Gjorn, lo cual hacía que el uso del Seón fuera poco ortodoxo. No obstante, el Wyrn nunca le había ordenado directamente que no llamara a otra gente con su Seón, así que Rathen podía racionalizar su uso. El Seón respondió al momento, y pronto el rostro ratonil de Forton apareció en su luz. ¿Quién es?, preguntó en el áspero dialecto Fjord del que se hablaba en el país de Roffel. Soy yo, Forton. ¿Mi señor Rathen?, preguntó sorprendido Forton. Mi señor, ¿cuánto tiempo? Lo sé, Forton. Confío en que estés bien. El hombre rió feliz, aunque la risa se convirtió rápidamente en un silbido. Forton tenía tos crónica, un estado causado. Rathen estaba seguro, por las diversas sustancias que el hombre solía fumar. Por supuesto, mi señor, afirmó Forton entre toses. ¿Cuándo no estoy bien? Forton era un hombre completamente satisfecho con su vida, un estado que también era producto de las diversas sustancias que solía fumar. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito uno de tus elixires, Forton. Por supuesto, ¿qué ha de ser? Rathen sonrió. Forton era un genio sin rival y por eso Rathen soportaba sus excentricidades. El hombre no solo tenía un Seón, sino que era un devoto seguidor de los misterios. Una degeneración de la religión Jesker común en las zonas rurales. Aunque Roffel era oficialmente una nación Dereti, la mayor parte del país era primitiva y escasamente poblada, lo que dificultaba su supervisión. Muchos de los campesinos asistían con devoción a sus ceremonias Dereti y luego participaban con igual devoción en las ceremonias a medianoche del misterio. El propio Forton era considerado una especie de místico en su ciudad, aunque siempre se encargaba de mostrar su ortodoxia Dereti cuando hablaba con Rathen. El Gjorn le explicó lo que quería, y Forton lo repitió. Aunque a menudo estaba drogado, Forton era muy bueno mezclando pociones, venenos y elixires. Rathen no había conocido a ningún hombre de Cicla que pudiera igualarlo. Uno de los menjunjes de aquel hombre tan excéntrico le había devuelto a Rathen la salud después de que lo envenenara un enemigo político. Se decía que aquella sustancia de lentos efectos no tenía antídoto. No habrá ningún problema, mi señor, le prometió Forton a Rathen con su marcado acento dialectal, incluso después de años de tratar con los Ruffin. Rathen tenía problemas para entenderlos. Estaba seguro de que la mayoría de ellos ni siquiera sabía
que había una forma correcta y pura de su lengua, allá en Fjorden. Bien, si todo lo que tengo que hacer es combinar dos fórmulas que ya tengo, ¿cuánto quieres? Al menos 2 dosis. Te pagaré el precio de costumbre. Mi verdadera paga es saber que he servido a nuestro señor Yared, dijo el hombre piadosamente. Rathen contuvo las ganas de echarse a reír. Conocía lo arraigados que estaban los misterios en la gente de Rowell. Era una forma de adoración repugnante, una combinación sincrética de una docena de fes diferentes, con algunas aberraciones añadidas como sacrificios rituales y ritos de fertilidad para hacerla más atractiva. Rowell, sin embargo, era tarea para otro día. El pueblo hacía lo que le ordenaba el Wyrn y era demasiado insignificante desde el punto de vista político para causar inquietud en Fjorden. Naturalmente, sus almas corrían serio peligro. Yared no era famoso por su indulgencia con los ignorantes. En otra ocasión, se dijo Rathen, en otra ocasión. ¿Cuándo necesita mi señor esa poción?, preguntó el hombre. Esa es la cuestión, Forton. La necesito inmediatamente. ¿Dónde estás? En Arelon. Ah, bien, mi señor ha decidido por fin convertir esos paganos. Así es, dijo Rathen con una leve sonrisa. Los Dereti hemos sido demasiado pacientes con los arelenos. Bueno, Su Alteza no podría haber elegido un lugar más lejano, dijo Forton, aunque prepare la porción esta noche y la envíe por la mañana. Tardará al menos 2 semanas en llegar. A Rathen le molestó el retraso, pero no había otra opción. Entonces hazlo, Forton. Te recompensaré por trabajar con tan escaso margen. Un verdadero seguidor de Yared hará cualquier cosa para propiciar su imperio, mi señor. Bueno, al menos conoces tu doctrina de Dereti, pensó Rathen encogiéndose mentalmente de hombros. ¿Algo más, mi señor?, preguntó Fortune tosiendo un poco. No, ponte a trabajar y envía las pociones lo más rápidamente posible. Sí, mi señor, empezaré de inmediato. Siéntete libre de rezar por mí cuando quieras. Rathen frunció el ceño. Se había olvidado de esa pequeña imprecisión. Tal vez el dominio que Fortune tenía de la doctrina de Dereti no era tan completo después de todo. Fortune no sabía que Rathen tuviera un Seón. Simplemente había supuesto que un Gyrn podía rezarle a Yared y que Dios dirigía sus palabras a través de los Seones, como si el señor Yared fuera un funcionario de correos. Buenas noches, Fortune, dijo Rathen disimulando su insatisfacción. Fortune era un drogadicto, un hereje y un hipócrita, pero seguía siendo un recurso valiosísimo. Hacía tiempo que Rathen había decidido que, si Yared conseguía que sus Gyrns usaran seones para comunicarse, entonces, sin duda, permitiría también que Rathen usara a hombres como Fortune. Después de todo, Yared había creado a todos los hombres, incluso a los herejes.